Bienvenidos al 10º programa de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Desde RSC Radio Internacional. Bueno, aquí estamos de nuevo, una semana más, que es el 10º programa. Llevamos 10 programas. ¿Cómo pasa el tiempo? Y es increíble. Estoy muy contenta de poder estar con todos vosotros y vosotras cada semana diciéndoos, pues, cosas buenas. Comentaros que empezamos, como sabéis, hablando de la autoestima, de todos esos escalones hasta llegar a tener esa autoestima buena. Luego hemos estado hablando de cómo querernos más, de esa inseguridad también en nosotros. Y ahora otro de los puntos que vamos a hablar y también es importante porque es uno de los problemas también dentro de la autoestima, voy a hablar de la culpa. Y aquí os voy a lanzar una serie de preguntas que es ¿cuántas veces la culpa nos paraliza? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por culpa? ¿Cuántas cosas dejamos de decir por culpa? El sentimiento de culpa contamina nuestra vida. Después de dejaros estas preguntas, que yo os animo a que las contestéis, porque son preguntas muy poderosas y que os va a hacer ver muchísimas cosas de vosotros y vosotras. Ahora os voy a comentar un poco, pues, lo que produce la culpa. La culpa lo que llega a producir es un gran malestar que llega a ser muy limitante, hasta el punto, ¿sabéis?, que puede afectar a nuestras propias decisiones, relaciones y experiencias. La culpa es un sentimiento aprendido, es algo que aprendemos por imitación, también por aprendizaje, y es a través muchas veces de las comparaciones, exigencias y fracasos que vivimos. ¿Sabéis dónde se desarrolla la culpa? Pues yo os lo voy a decir. Se desarrolla desde la infancia y se afianza en la etapa del adulto. ¿Sabéis cuál es la función que tiene la culpa? Pues su función es reconocer nuestros errores y actuar en consecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues es a través de conductas de adaptación y reparación en evitación de daños. Lo que hace es que nos previene de cometer errores que realmente podrían tener graves consecuencias. La culpa también se convierte en desadaptiva cuando se convierte en una emoción frecuente e intensa. ¿A qué me refiero esto? Pues cuando llega a ser realmente llegando a limitar nuestro pensamiento y también desvirtuando nuestro autoconcepto. La culpa puede afectar también a gran medida todas las áreas de nuestra vida, al mismo tiempo que se une a la misma, un sentimiento realmente de frustración al ver cómo nos afectan a nosotros cosas que a otros no, o al menos nos lo parece. No sé si os habrá pasado de que realmente cuando sentimos esa culpa, a veces, muchas veces, no la tenemos, porque yo aquí os diría que realmente hay que ser responsables de nuestra propia vida. Cada persona es responsable de sus actos y de sus decisiones. Entonces, muchas veces nos tenemos ese sentimiento de frustración al ver cómo nos afecta pues lo de otras personas y que realmente pensamos que es culpa nuestra. Entonces yo os animo ahí que hagáis una autorreflexión de cómo habéis actuado, qué habéis hecho, porque esto es bidireccional. No es el hecho de echar la culpa a la otra persona y tú deshacerte de tu propia responsabilidad. Es analizar qué es lo que has hecho, qué es lo que has dicho. ¿De acuerdo? Muchas veces también deciros que la culpa no te deja disfrutar de la vida. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué te estás perdiendo mientras vives solo con la culpa?
Yo aquí, desde mi punto de vista, yo os diría que las personas que viven con esa culpa no disfrutan de la vida. Entonces, yo os animo a que soltéis esa culpa, que no viváis con ese resentimiento, porque el vivir con ese resentimiento y esa frustración nos deja avanzar. La culpa es un ataque directo a tu autoestima. ¿A qué me refiero con esto? Pues que minimiza tus capacidades y cualidades, y sobre todo maximizando tus debilidades y generando pensamientos negativos y de automaltrato. Así que yo os diría que a partir de ahora que empecéis a cambiar el concepto de culpa por responsabilidad. Y os lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante, o por lo menos para mí, esta palabra, es que cambiéis, que empecéis a cambiar el concepto de culpa por responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que os hagáis responsable de vuestra vida, de vuestros problemas, de tu felicidad, y no le des la responsabilidad a los demás. ¿Sabéis quién es nuestro peor enemigo? Pensarlo. Bueno, pues aquí va. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Así que no te acuses más. Déjalo ya. Y aquí os dejo una frase que a mí me encanta. La culpa es un estado de pelea entre la persona que somos y la idea que tenemos de cómo deberíamos de ser y actuar. Después de esta gran frase, os voy a decir cuáles son los grandes efectos de la culpa, que ya os lo acabo de decir. Uno de los grandes efectos de la culpa es nuestro juez interior. Somos expertos en ese diálogo interno, que lo que hace es que nos perjudica. ¿Cuántas veces os he dicho en los programas anteriores de la autoestima que es muy importante cómo nos hablamos? De verdad, eso hago mucho hincapié de que os habléis bien y que os deis cuenta qué es lo que os decís, porque nosotros mismos somos nuestro propio juez interno y entonces ya es hora de que sepamos valorarnos, amarnos y, como he dicho antes, que seamos responsables de nosotros mismos y de nuestra propia felicidad. Y otra de las cosas que hacemos y que se nos da fenomenal, yo os diría es como sacar balones fuera, es recriminar al otro de lo que nos ha hecho y hacerle culpable. Y realmente son nuestras propias ideas y patrones. Seguro que os ha pasado muchas veces de echar la culpa a la otra persona y realmente no ver vuestros propios errores, no haceros responsables de lo que habéis hecho, pero lo más fácil es echar la culpa fuera. Así que yo os animo cuando pase eso, el que os miréis, porque esto no es cuestión de una persona, es cuestión de dos personas, es bidireccional. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te has comportado? ¿Cuál ha sido tu actitud? Y no quitarnos esa responsabilidad, ese patrón o ese acto que hemos hecho diciendo, no, la culpa ha sido de esa persona. Entonces, de verdad, no recriminéis al otro, ni echéis la culpa al otro de algo que a lo mejor habéis hecho vosotros mismos. Ahora os voy a comentar cómo podemos liberarnos de la culpa. Pues para liberarte de la culpa es importante que te aceptes tal y como eres. Os repito, que os aceptéis tal y como eres. Que reconozcas tus propios errores y que aprendas de ellos. Porque siempre lo he dicho y lo hablé en la autoestima, que realmente el cometer un error no es un fracaso, es un síntoma de superación, de aprendizaje. Entonces, que reconozcas tus propios errores y aprendas de ellos, que te perdones a ti mismo y que repares también el daño que hayas podido causar. También os diría que es útil que cambies tu forma de pensar, que sustituyas esos pensamientos negativos y autoacusatorios por otros más racionales y realmente positivos, que no te compares con los demás
y que te valores por lo que eres y no por lo que haces. Porque cuántas veces nos comparamos. Y hasta incluso cuando éramos pequeños, yo os diría, no sé si os ha pasado, que nuestros propios padres a veces nos comparaban, decir, mira a tu hermano, qué notas saca, a ver si aprendes de él, mira cómo estudia. Y a lo mejor muchas veces ahora en nuestra vida adulta, a veces pensamos, te comparas con esa persona porque no tienes la vida que tiene esa persona. Cada persona es única. Entonces es muy importante que os aceptéis tal y como sois. Yo os decía en anteriores programas que somos esas fortalezas y esas debilidades, y realmente esas debilidades o esas sombras se pueden convertir también en luz. Entonces no te compares, porque tú tienes tus potenciales, tienes tus dones, y tú eres así como eres, y no tienes por qué hacer lo que otros hagan para tener esa vida de la otra persona, no. Es tener claro qué es lo que quieres en tu vida, qué objetivos quieres, y luego también el trabajarte, el decir qué puedo mejorar, porque siempre en la vida se está aprendiendo, mejorando. Yo intento cada día en mi vida poder ir aprendiendo y cada vez voy aprendiendo más y me voy trabajando más. Es el ir quitándote capas de cebolla para llegar a tu propia esencia. Los pensamientos y los juicios de valor son ideas, no son verdaderas absolutas. Si aquí os diría si la culpa es el primer sentimiento que muchas veces os viene cada vez que no habéis hecho algo como vosotros queríais, o realmente os habéis etiquetado el decir qué mal lo he hecho, esa etiqueta que siempre nos ponemos. Ya es hora de que dejemos esas etiquetas que lo único que hacen es hacernos daño. Entonces, aquí te voy a proporcionar una serie de pautas para que te puedan ayudar a equilibrar este sentimiento de culpa. Lo primero de todo que yo os diría es que escribáis cada vez que te sientas culpable. De verdad que la escritura es una acción muy terapéutica. Yo de verdad que lo hago y para mí es liberador. Así que yo es uno de los consejos también que doy de que escribáis. Escribáis un pequeño diario o cómo os sentís cada día, si te has sentido culpable, por qué, y entonces que lo saquéis hacia afuera. Otro de los puntos es aprender de tus emociones. ¿A qué me refiero con esto? Pues que observes bien qué sucesos o qué aspectos son los que más te duelen y afectan. Porque muchas veces reprimimos esas emociones y entonces yo os diría que os dejarais fluir, que realmente expresarais esos sentimientos, esas emociones y que las digáis desde una comunicación asertiva a la otra persona, de qué es lo que te ha dolido, qué es lo que te ha afectado, porque yo creo que diciéndolo desde el amor se consiguen muchas cosas. Y el tercer punto que os diría es que aprendáis a adoptar un punto de vista ecuánime. ¿A qué me refiero con esto? Pues que analicéis si el juicio que haces de ti mismo es equilibrado o realmente a lo mejor lo que estás haciendo es que estás juzgando en exceso. Por ejemplo, imagínate que lo que te estás culpando le ha sucedido, por ejemplo, a otra persona a la que quieres mucho. ¿La juzgarías con la misma dureza? Ahí os lo dejo. Y luego, como último punto, es que identifiques los orígenes del problema. Es que entendáis el porqué de nuestras acciones. Porque una vez que podáis entender esas acciones, lo que te va a hacer es que te va a ayudar a liberarte de esas emociones y de ese autocastigo innecesario que nos hacemos. No se trata de evadir las responsabilidades, sino de responsabilizarnos en la medida exacta. ¿A qué me refiero con esto? Pues que evaluéis aquellos aspectos que sí están
en nuestra zona de control y sobre todo esforzándonos por lo que sí que podemos hacer. Y importante, perdonarnos cuando no logramos todo como queríamos. Muchas veces, seguro que os ha pasado, porque a mí me ha pasado, que no lográis una cosa y ya os echáis la culpa. Ya empezáis, he fracasado, no lo he conseguido, qué mala soy, es que no soy capaz de hacer esto. Mirar la forma que nos hablamos. Entonces, ya es hora de que, de verdad, que nos perdonemos cuando no logremos algo. Quedaros en que lo habéis intentado. No todo en esta vida se puede conseguir. Lo importante es que sigáis avanzando, que sigáis aprendiendo, que sigáis luchando por todo eso que queréis en vuestra vida. Y si realmente a lo mejor no sale como vosotros queríais, pues seguro que detrás viene un aprendizaje. Y si realmente eso que pensabais no es realmente, que a lo mejor os preguntáis, ¿cómo si yo quería tal cosa y no me ha salido así? Pues yo os diría es porque os viene algo todavía muchísimo mejor. Así que yo os diría que es hora de que te liberes también de los juicios de valor de los demás. ¿Qué es lo que sientes tú? Piensa si quizás realmente estás cometiendo una injusticia contigo misma por lo que has ido aprendiendo durante tu infancia, por normas a veces o opiniones de los demás, o incluso también os diría de autoexigencias que llevamos a cuestas, porque la culpa se genera muchas veces por esas mochilas que cargamos con ideas y percepciones que no son nuestras. Y aquí os diría que para que la culpa no se invada, uno de los requisitos que os diría fundamentales es que nos aceptemos tal y como somos, de verdad. Es tan importante como el diálogo interno. Así que, para que no te invada esa culpa, te repito, acéptate tal y como eres. Uno de los trabajos para disolver la culpa, yo os diría que es observar vuestros pensamientos si son negativos y cambiarlos a positivos. ¿Cuántas veces a lo mejor por la mañana os levantáis y os vienen esos pensamientos negativos? Pues lo importante, lo primero es que os deis cuenta de que estáis teniendo esos pensamientos negativos y luego cambiarlos a positivos, ¿vale? El quitaros el no puedo, el no soy capaz. Sobre todo poner el voy a intentarlo, voy a hacerlo. Y trata muchas veces de liberarte de esos pensamientos y observa que se trata solo de esas ideas y no realidades. Cuando realmente nos aceptamos en toda nuestra imperfección, porque nadie somos perfectos, entonces cuando aceptamos nuestra propia imperfección y no nos peleamos por cambiar, realmente el amor y la compasión crecen en nosotros. Y eso es precioso, el que el amor y esa compasión vaya creciendo en nuestro día a día. Y entonces, con ese amor y esa compasión es cuando el cambio se produce realmente en nosotros. Ahora os voy a dejar un ejercicio que consiste en 3 palabras que vais a escribir. La primera palabra es debo, la segunda palabra es quiero y la tercera palabra es puedo. En el debo vais a conectar con todo lo que crees que deberías de cambiar, ¿de acuerdo? ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que crees que deberías de cambiar de ti? En el quiero, aquí lo que quiero que hagáis es que observéis, pues, a qué te sientes impulsado a hacer. Por ejemplo, quiero comer bollos y chocolate, por ejemplo. Entonces, observa qué te sientes impulsado a hacer. Y aquí, pues, lo escribes con el quiero. Y la última palabra, como os he dicho, es el puedo. Y aquí apunta lo que de verdad puedes hacer. Por ejemplo, puedo comer bollos y chocolate una vez a la semana y de forma moderada. ¿De acuerdo? Y después,
Ya, después de haber escrito todo eso, quiero que lo leáis porque vais a descubrir muchísimas cosas vuestras. Lo que vais a hacer es que vais a descartar el debo y el quiero y vamos a aceptar el puedo, que es el que nos permite empezar una nueva historia de nosotros. Después de este ejercicio, que de verdad que os animo a hacerlo, porque uno descubre muchísimas cosas de uno mismo, os voy a comentar que los juicios son ideas y no realidades, que a través de estos juicios debemos observar realmente y reconocer esos mecanismos que nos generan ese sentimiento de culpa, en lugar de placer, alegría y seguridad. ¿Nos gustaría poder sentir esa alegría y esa seguridad en nosotros mismos en vez de sentiros culpables? Deciros también, con respecto a la culpa, que muchas veces nos sentimos culpables por lo que hemos dicho o hemos hecho a nuestros seres queridos, amigos, pero muchas veces este sentimiento de culpa nos afecta a nuestra salud mental y a las diferentes áreas de nuestra vida. La culpa cumple una función, y os voy a decir cuál es. Esa función es la de darnos información sobre las consecuencias de nuestras acciones y poder aprender de ellas. Muchas veces cuando nos sentimos culpable, es a raíz de alguna acción que hemos hecho, pues esa acción realmente luego vamos a aprender muchas cosas sobre ellas. Y gracias a realmente a esta información, podemos decidir realmente cómo afrontar las diferentes situaciones a los que nos hemos sentido culpables de una forma realmente siempre, que de verdad que lo tengáis en cuenta, de una forma siempre constructiva, para que evitéis el sufrimiento y el malestar derivados de esa culpa destructiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues a esa interpretación que muchas veces hacemos de la situación y vamos casi todo el rato rumiando y rumiando ese pensamiento y ese sentimiento de culpa. Aquí os diría una alternativa de solución. Podría ser pedir perdón. Qué importante es el perdón. Entender que hemos cometido un error y que haremos lo posible para que no vuelva a ocurrir. Porque, como os he dicho antes, realmente es un aprendizaje. Deciros que cuando, no sé si os ha pasado, cuando hemos insultado o faltado el respeto a un ser querido o a un amigo, lo ideal es que la culpa nos informe sobre las consecuencias que esa acción tiene, tanto en el otro, por ejemplo, tristeza, enfado, como realmente en uno mismo y en la relación, que muchas veces pues hay un distanciamiento temporal, por ejemplo. Entonces aquí es bueno que pidamos perdón y nos comprometamos a no volver a hacerlo. También aquí, dentro de la culpa, estarían, pues eso, cuando, como os comentaba antes, cuando hemos insultado, hemos faltado el respeto, estaría también aquí los constantes reproches que a veces hacemos y acusaciones, sobre todo hacia el otro y hacia uno mismo, por lo que nos han hecho o por lo que hemos hecho. Entonces, esto sin duda, yo os diría que lo que nos va a llevar realmente es a enfadarnos con nosotros mismos y a sentirnos mal, y realmente nos va a impedir a resolver esa situación y también a seguir adelante con nuestras vidas, porque estamos con ese resentimiento de mira lo que me ha hecho la otra persona. Entonces, de verdad, os vuelvo a recordar de que cambiéis esa palabra de culpa por responsabilidad. Deciros que también que desde muy pequeños hemos recibido mensajes acerca de lo que está bien, lo que está mal. Seguro que os acordáis. Cuando éramos pequeños, no, esto no se hace, esto sí, ten cuidado con esto. Y también muchas veces de lo que se esperaba de nuestro comportamiento. Por ello debemos muchas veces intentar comprender y responsabilizarnos de nuestras actuaciones, pero siempre sin caer, una palabra muy importante que os voy a dejar aquí, siempre sin caer en la desvalorización. ¿A qué me refiero? En pensar que somos malos o egoístas, ¿vale? Entonces siempre debemos intentar comprender y responsabilizarnos de nuestras acciones. ¿Sabéis cuál es la única manera de sanar este sentimiento de culpa consciente?
pensarlo por un momento. Pues es asumir las consecuencias de los hechos. Y luego os preguntaréis, y ya para finalizar, este programa de la culpa lo voy a dividir en 2 partes. En el siguiente programa os diré pues cómo podéis trabajar ese sentimiento de culpa, cuáles son esos puntos, pero eso lo haremos en el siguiente programa. Pero antes que nada me gustaría terminar diciéndoos cómo se relaciona la culpa con la autoestima. Aquí os diría, las personas que tienen baja autoestima son personas que sienten mucha culpa y es como consecuencia, les cuesta mucho sentirse bien acerca de ellos mismos, acerca de lo que dijeron, hicieron o de cómo reaccionaron ante algún hecho cotidiano o extraordinario. Y también deciros que la culpa tiene que ver muchas veces con vuestro nivel de exigencia personal y de los críticos que somos con nosotros. Bueno, aquí os dejo la primera parte de la culpa, porque es un tema muy interesante que seguiremos en el siguiente programa, así que no os lo perdáis para poder saber en el siguiente programa cómo podemos ir liberándonos y cuáles son esos consejos que os voy a dar. Así que quiero daros las gracias. Para mí ha sido un placer este ratito con vosotros. Si queréis podéis seguirme en Instagram en @Inma Ortiz Saracho. Ahí podréis ver todo lo que hago, pues todos mis servicios, quién soy. Y luego, quien se haya quedado con las ganas de escuchar los anteriores programas de la autoestima, de cómo querernos más, de esa inseguridad en nosotros mismos, yo os animo a que lo escuchéis en Spotify. Ahí podéis entrar, poner mi nombre, Inma Ortiz Saracho, y abrazándonos, y ahí tendréis todos los programas desde cuando empecé, que fue el 2 de mayo, y podéis ir escuchando uno a uno. Y cualquier cosa, estoy aquí a vuestra disposición. Así que dentro de una semanita nos vemos. Un abrazo enorme. Aquí se despide Inma desde Madrid.